11 de octubre de 2025, prisión de Wakefield, Inglaterra. Un hombre de 48 años muere tras un ataque brutal. No era un recluso cualquiera, era alguien que millones adoraron. Una estrella del rock que vendió 3 millones de discos en todo el mundo. Su nombre era Ian Watkins, y su historia es la traición más grande que el mundo de la música ha presenciado en décadas. Soy el investigador Martínez. He visto casos perturbadores. He perseguido criminales peligrosos durante 30 años sin tregua. Pero este caso es diferente a cualquier otro que haya enfrentado en mi carrera, porque combina fama extrema con crímenes imperdonables. Ian Watkins no era solo un cantante exitoso, era un ídolo para millones de jóvenes en todo el planeta durante años de gloria. Llenaba estadios completos, sus canciones sonaban en todas las radios del mundo. Adolescentes gritaban su nombre con devoción absoluta. Pero detrás de esa sonrisa encantadora y esa voz poderosa se escondía algo profundamente oscuro y completamente inimaginable para fanáticos. En 2013, el mundo de la música entró en shock total cuando las acusaciones salieron a la luz pública a través de medios británicos. Los cargos eran tan graves, tan perturbadores, que muchos fanáticos simplemente se negaron a creer que fueran verdad durante meses. ¿Cómo alguien que escribía canciones sobre esperanza y juventud podía cometer actos tan terribles contra personas vulnerables e indefensas? Esta es la historia de cómo un hombre destruyó su legado musical para siempre, cómo traicionó la confianza de millones de personas, y cómo finalmente, 12 años después, la justicia en prisión llegó de la forma más brutal posible hace apenas 2 semanas. Te advierto desde ahora, esta historia desafiará tu capacidad de confiar en las personas que admiras públicamente cada día de tu vida. Porque si Ian Watkins pudo engañar al mundo entero durante años, ¿quién más podría estar ocultando secretos terribles detrás de su fama? Acompáñame a descubrir cómo un ídolo del rock se convirtió en uno de los criminales más despreciados del Reino Unido contemporáneo. 30 de julio de 1977, Merthyr Tydfil, Gales. Nace Ian David Carslake Watkins, en una familia aparentemente normal de clase media. Creció en Pontypridd, un pequeño pueblo minero en el sur de Gales, rodeado de la rica tradición musical galesa que lo inspiraría. Desde joven mostró talento excepcional para la música. Tocaba varios instrumentos, cantaba en coros locales, tenía carisma innegable en escenarios pequeños. En 1997, a los 20 años de edad, Ian fundó Lost Prophets junto a amigos de la infancia en su pueblo natal de Pontypridd. La banda mezclaba rock alternativo, metal y elementos electrónicos. Un sonido fresco y moderno que conectaba perfectamente con la juventud emergente. Su primer álbum, The Fake Sound of Progress, en el año 2000, fue un éxito moderado en Reino Unido, vendiendo miles de copias. Pero fue su segundo disco, Art Something, en 2004. El que los catapultó a la fama internacional con ventas millonarias en múltiples países. Canciones como Last Train Home y Rooftops se convirtieron en himnos generacionales, sonando en todas las radios del mundo occidental constantemente. En 2006, lanzaron Liberation Transmission, que alcanzó el número 1 en las listas británicas, vendiendo millones de copias en semanas, solamente. Lost Prophets tocaba en los festivales más importantes del mundo. Download Festival, Reading y Leeds, giras masivas por Europa, América, Japón. Ian Watkins se convirtió en un ídolo absoluto. Las admiradoras gritaban su nombre, lo seguían a hoteles, acampaban afuera de sus presentaciones. Salió con celebridades reconocidas, la presentadora Fearne Cotton entre 2004 y 2005. La modelo Alexa Chung después, durante algunos meses intensos, era el sueño de cualquier músico joven, fama mundial, dinero, respeto de la industria. Millones de seguidores leales en todo el planeta. En entrevistas parecía humilde y agradecido. Hablaba de inspirar a los jóvenes, de usar su plataforma para hacer el bien en el mundo. Trabajó con organizaciones benéficas, visitaba hospitales infantiles, posaba para fotografías con niños enfermos y sus familias agradecidas siempre. Por fuera era el rockero perfecto, talentoso, exitoso, generoso, un modelo a seguir para millones de adolescentes en todo el mundo occidental. Pero en privado, Ian Watkins llevaba una vida completamente diferente que nadie podía imaginar en sus peores pesadillas nocturnas más oscuras.
Una vida que involucraba comportamientos ilegales extremadamente graves, manipulación psicológica de personas vulnerables, abuso de poder absoluto sistemático. Durante años, logró mantener esta doble vida perfectamente separada. Nadie sospechaba nada. La máscara nunca se caía en público jamás. Pero como todos los secretos oscuros, eventualmente la verdad comienza a filtrarse, y cuando lo hace, el mundo entero se desmorona instantáneamente. El año 2008, 4 años antes de su arresto oficial, las primeras denuncias llegaron a la policía de Gales del Sur sin mucha atención. Una expareja de Ian Watkins llamó a las autoridades, reportó comportamientos extremadamente preocupantes, conversaciones perturbadoras que había descubierto casualmente. Mencionó material ilegal en computadoras, mensajes inquietantes con otras personas, patrones de comportamiento que indicaban problemas graves y sistemáticos. Pero Ian Watkins era una estrella del rock en la cima de su fama mundial. Los policías no le dieron suficiente credibilidad a las acusaciones. Pensaron que era solo una exnovia despechada buscando venganza o atención mediática. Archivaron el reporte sin investigación profunda real. Durante los siguientes 4 años, más reportes llegaron a diferentes departamentos policiales de varias ciudades británicas separadamente coordinadas. Joan Yatzelix, otra expareja, reportó a Watkins en 4 ocasiones separadas entre 2008 y 2012, con evidencia cada vez más preocupante. Llevó capturas de pantalla de conversaciones, describió comportamientos específicos, mencionó nombres de otras personas involucradas en actividades ilegales organizadas. Cada vez fue ignorada por las autoridades. Los detectives dijeron textualmente que Watkins tenía muchas fanáticas y exnovias, haciendo acusaciones falsas constantemente. Cuando investigamos estas acusaciones, resultan ser completamente inventadas por mujeres celosas o mentalmente inestables, buscando llamar su atención, dijeron oficiales. La fama de Watkins lo protegía como un escudo impenetrable. Nadie quería creer que una estrella tan querida pudiera cometer actos graves. Mientras tanto, Ian continuaba su vida pública normalmente. Giras internacionales, entrevistas televisivas, sesiones fotográficas, todo perfectamente normal en apariencia. En octubre de 2012, finalmente algo cambió. La policía ejecutó una orden de registro en su casa de Pontypridd por posesión de sustancias. Era una operación rutinaria antidrogas. No estaban buscando nada más específico, solo querían confiscar drogas ilegales de consumo personal menor. Pero cuando entraron a su residencia, confiscaron computadoras portátiles, teléfonos móviles y múltiples dispositivos de almacenamiento digital encriptados con contraseñas. Watkins fue arrestado brevemente por posesión de sustancias y liberado bajo fianza pocas horas después, sin mayores cargos en ese momento inicial. La policía comenzó el proceso de analizar los dispositivos electrónicos confiscados. Todo estaba cifrado con sistemas de seguridad complejos y robustos. Noviembre de 2012, los expertos forenses finalmente lograron acceder a uno de los dispositivos tras semanas de trabajo técnico intensivo constante. Lo que encontraron dentro superó sus peores expectativas profesionales, material que los horrorizó completamente a investigadores con décadas de experiencia criminal. Los analistas forenses reportaron inmediatamente a sus superiores. Este no era un caso simple de posesión de sustancias, ya como pensaban inicialmente. Esto era algo infinitamente peor, algo que requería la unidad de crímenes graves, protección de menores, investigación internacional coordinada e inmediata. Un mes después del primer arresto, la policía descubrió la contraseña de su computadora portátil principal, que guardaba archivos importantes encriptados. La contraseña era explícita y reveladora. I fuck kids, escrita deliberadamente sin censura, una confesión digital clara de sus intenciones criminales. 17 de diciembre de 2012, Ian Watkins fue arrestado por tercera vez. Esta vez no habría libertad bajo fianza posible bajo ninguna circunstancia. Los cargos iniciales eran devastadores: conspiración para cometer delitos graves contra menores, posesión de material ilegal extremo en múltiples formatos digitales. La policía tenía evidencia digital irrefutable recuperada de sus dispositivos personales, conversaciones, videos, fotografías, archivos detallados con fechas exactas. Esta vez no podían ignorar las acusaciones. La evidencia era demasiado sólida, demasiado explícita, demasiado perturbadora para ser desestimada nuevamente. El mundo de la música entró en shock absoluto. Los titulares explotaron internacionalmente.
Fans de todo el planeta se negaban a creer las noticias. Debe ser un error terrible, decían en foros. Alguien lo está incriminando. Insistían. Es imposible que Ian hiciera algo así, repetían desesperadamente. Pero la evidencia mentía, y pronto el mundo entero conocería la horrible verdad completa sobre quién era realmente Ian Watkins detrás de su fama. 19 de diciembre de 2012, Ian Watkins compareció ante el Tribunal de Magistrados de Cardiff formalmente por primera vez desde su detención. Se le acusó oficialmente de conspiración para cometer delitos graves de naturaleza indecente contra menores de edad extremadamente vulnerables e indefensos. Adicionales cargos incluían posesión y distribución de material ilegal de menores. Posesión de material extremo que involucraba actos con animales también. Watkins solo habló durante la audiencia breve para confirmar su nombre completo y su fecha de nacimiento sin hacer declaraciones adicionales a prensa. Su solicitud de libertad bajo fianza fue denegada rotundamente por el juez. Permaneció bajo custodia policial estricta como sus dos cómplices femeninas. 2 mujeres también fueron arrestadas como parte de la investigación. Ambas eran admiradoras de Watkins que habían desarrollado relaciones con él personalmente. Los investigadores descubrieron que Watkins había manipulado psicológicamente a estas mujeres durante años para que participaran activamente en sus delitos organizados. Las evidencias mostraban conversaciones donde Watkins convencía a las madres para que involucraran a sus propios hijos menores en actividades ilegales. Una de las conversaciones más perturbadoras era un mensaje de texto que Watkins envió a una de las madres involucradas activamente. Si tú me perteneces a mí completamente, entonces tu bebé también me pertenece por extensión lógica, escribió con frialdad absoluta e inquietante. Los detectives descubrieron que Watkins había cometido delitos graves contra menores de múltiples edades. La víctima más joven tenía menos de 1 año. También encontraron evidencia de que Watkins grababa videos de sus actos criminales, usando sus teléfonos y cámaras personales frecuentemente durante años. En algunos videos se le veía consumiendo sustancias ilegales antes y durante la comisión de delitos graves. Estaba completamente descontrolado bajo efectos. Los investigadores también descubrieron conversaciones donde Watkins discutía planes futuros aún más perturbadores que nunca llegó a ejecutar físicamente. En una conversación interceptada, mencionaba querer secuestrar a 2 gemelos para cometer actos criminales separados contra cada uno de ellos específicamente. La policía de Gales del Sur trabajó en coordinación con autoridades de Estados Unidos, Alemania e Interpol buscando víctimas internacionales durante giras. Existía la sospecha fundada de que Watkins había cometido delitos similares en otros países durante las extensas giras mundiales de Lost Prophets. El análisis forense completo de todos sus dispositivos electrónicos tomó meses. Había años de evidencia acumulada sistemáticamente en archivos organizados. Los forenses descubrieron que Watkins había estado cometiendo estos delitos durante al menos 5 años antes de su arresto en 2012, documentadamente. Posiblemente más tiempo del que pudieron documentar con evidencia digital preservada. Algunos archivos habían sido borrados o corrompidos intencionalmente antes. Las 2 cómplices femeninas también enfrentaban cargos gravísimos. Habían participado activamente en los delitos contra sus propios hijos menores de edad. Watkins las había manipulado psicológicamente durante años. Las convenció de que lo que hacían era amor verdadero y conexión espiritual especial. Usó su fama, su carisma y su poder para controlarlas mentalmente. Les prometía relaciones exclusivas, acceso especial a su vida privada de celebridad. Una de las mujeres era fan devota desde la adolescencia. Había seguido a la banda durante años. Conoció a Watkins en un concierto en 2006. La otra había contactado a Watkins a través de redes sociales. Él cultivó deliberadamente esa relación durante meses antes de manipularla completamente. Ambas mujeres eran madres solteras jóvenes, vulnerables emocionalmente, buscando atención y validación de alguien famoso que aparentemente las amaba especialmente. La manipulación era sistemática y calculada. Watkins sabía exactamente qué decir para controlarlas. Décadas de ser adorado le enseñaron manipulación perfecta. Los testimonios de las víctimas y testigos comenzaron a acumularse.
exparejas que finalmente se atrevían a hablar públicamente tras su arresto mediático. Describían comportamientos extraños que habían ignorado durante sus relaciones, comentarios inquietantes, intereses perturbadores, solicitudes inapropiadas rechazadas entonces. Muchas dijeron sentirse culpables por no haber reportado más agresivamente, por no haber insistido más cuando la policía las ignoró inicialmente. Pero la realidad es que el sistema falló masivamente. La policía de Gales del Sur recibió reportes específicos durante 4 años completos consecutivos. Y no hicieron absolutamente nada efectivo, hasta que la evidencia, literalmente, cayó en sus manos, durante una operación rutinaria antidrogas casual. La investigación oficial comenzó realmente en octubre de 2012. Aunque reportes habían llegado desde 2008 sin acción policial efectiva alguna previamente. El detective jefe Peter Doyle de la Policía de Gales del Sur lideró la investigación principal con un equipo especializado en crímenes graves. Doyle tenía 28 años de experiencia en la fuerza policial. Había visto miles de casos perturbadores durante su larga carrera profesional. Pero según sus propias palabras públicas posteriores, esta es la evidencia más perturbadora que he visto en mi carrera completa como detective profesional. El equipo forense analizó meticulosamente todos los dispositivos confiscados, computadoras portátiles, teléfonos móviles, discos duros externos, memorias USB múltiples cifradas. Encontraron miles de archivos ilegales almacenados y organizados. Sistemáticamente, Watkins había guardado evidencia de sus propios crímenes durante años completos. También descubrieron conversaciones de texto, extensas con las dos cómplices, coordinando encuentros, planificando actos específicos, intercambiando material ilegal frecuentemente. Los registros telefónicos mostraban llamadas frecuentes entre Watkins y las madres cómplices durante años sin que nadie sospechara nada extraño. La policía también revisó exhaustivamente el historial de giras de los Prophets, buscando posibles víctimas adicionales en otros países internacionalmente visitados. Contactaron autoridades de Estados Unidos, Alemania, Australia y Japón, países donde la banda había realizado extensas giras con miles de seguidores. Interpol emitió alertas internacionales buscando información sobre posibles víctimas que pudieran haber tenido contacto con Watkins durante estas giras mundiales masivas. Afortunadamente, no encontraron evidencia sólida de víctimas adicionales fuera del Reino Unido, pero la posibilidad siempre existió en teoría investigativa. Los investigadores también analizaron el comportamiento de Watkins durante años. Patrones que ahora tenían sentido pero que pasaron desapercibidos durante años. Frecuentes visitas a hospitales infantiles para sesiones fotográficas benéficas. Ahora parecía siniestro en lugar de caritativo como se presentaba públicamente. Interacciones excesivas con fanáticos menores de edad en encuentros, siempre fotografiándose con adolescentes jóvenes, manteniendo contacto posterior con algunos. Exparejas reportaron que Watkins tenía intereses perturbadores en conversaciones privadas, fantasías inapropiadas que compartía casualmente bajo efectos de sustancias. Pero en ese momento, muchas pensaron que solo era el comportamiento excéntrico de una estrella de rock, no algo que debía reportarse a autoridades. La investigación también reveló fallas sistemáticas masivas en el Departamento de Policía de Gales del Sur durante años de reportes ignorados completamente. Joan Gazzelix había reportado a Watkins 4 veces distintas entre 2008 y 2012, con evidencia cada vez más concreta y específica. Pero los detectives repetidamente la desestimaron diciendo que era una exnovia despechada o fan obsesionada inventando historias por atención mediática. Un detective específicamente dijo en su reporte: Watkins tiene cantidad de fanáticos haciendo acusaciones que al investigarse resultan completamente falsas siempre. Este sesgo hacia celebridades permitió que Watkins continuara cometiendo delitos durante 4 años adicionales después del primer reporte oficial serio. En 2016, la Comisión Independiente de Denuncias contra la Policía publicó un informe devastador sobre el manejo del caso Watkins inicialmente. Concluyó que 3 detectives deberían enfrentar acción disciplinaria por no actuar apropiadamente ante las múltiples denuncias recibidas durante años consecutivos. Un segundo informe en 2017 fue aún más crítico. Documentó todas las veces que la policía falló en proteger a potenciales víctimas. Citó específicamente el sesgo de los investigadores.
Asumieron automáticamente que las acusaciones eran falsas, porque venían de exnovias y fanáticas. Este sesgo hacia celebridades es un problema sistémico grave. Los famosos reciben tratamiento preferencial, incluso cuando evidencia seria existe documentada. La investigación final también reveló que Watkins era extremadamente cuidadoso en mantener su doble vida, completamente separada de su carrera profesional musical. Sus compañeros de banda posteriormente declararon públicamente que nunca sospecharon absolutamente nada durante 15 años de tocar juntos constantemente en giras. Estábamos en shock total y absoluto, declararon en comunicado oficial. Viajábamos juntos, vivíamos en hoteles juntos, nunca vimos señales de nada. Esto demuestra el nivel de manipulación psicológica de Watkins. Podía compartimentalizar perfectamente su vida pública de estrella de su vida criminal privada. Era carismático, amigable, profesional en el trabajo. Nadie habría sospechado que detrás de esa fachada existía alguien completamente diferente y peligroso. La evidencia digital final fue irrefutable. Videos, fotografías, conversaciones detalladas, todo guardado meticulosamente en dispositivos cifrados durante años acumulados. Los fiscales tenían un caso absolutamente sólido. No había forma de que Watkins pudiera negar los cargos una vez presentada toda la evidencia. 17 de diciembre de 2012. Ian Watkins fue arrestado por tercera y última vez. Esta vez no saldría bajo libertad bajo fianza nunca. Fue recluido en prisión preventiva, en un centro de alta seguridad, mientras esperaba el juicio formal, que estaba programado para mediados de 2013. Las dos cómplices femeninas también fueron arrestadas simultáneamente. Ambas negaron inicialmente cualquier participación en los delitos acusados formalmente contra ellas. Watkins contrató a los mejores abogados defensores del Reino Unido. Su equipo legal preparó una defensa agresiva, negando todos los cargos inicialmente. Durante casi un año completo, Watkins insistió públicamente en su inocencia total. Dijo que era víctima de una conspiración para destruir su carrera. Sus abogados argumentaban que las conversaciones digitales eran fantasías entre adultos consentidores, que nunca actuó físicamente sobre esas conversaciones escritas. El juicio estaba programado para comenzar el 25 de noviembre de 2013 en el Tribunal de la Corona de Cardiff con cobertura mediática masiva. Se esperaba que durara aproximadamente un mes completo con testimonios extensos de víctimas, testigos expertos y evidencia forense digital presentada. Pero el 26 de noviembre de 2013, un día antes de que el jurado comenzara deliberaciones, algo completamente inesperado sucedió en tribunal. Ian Watkins cambió abruptamente su declaración de inocente a culpable en 13 de los cargos presentados contra él, oficialmente ante el tribunal. Fue una decisión estratégica de último momento. Su equipo legal le aconsejó que la evidencia era demasiado abrumadora para ganar el juicio. Declarándose culpable, evitaba el juicio público completo donde todos los detalles gráficos serían presentados abiertamente ante medios internacionales masivos. También potencialmente reducía su sentencia, al mostrar remordimiento, aunque muchos cuestionaron si realmente sentía arrepentimiento genuino alguno posteriormente. Watkins se declaró culpable de 2 cargos de intento de cometer actos graves contra menores de edad, extremadamente vulnerables e indefensos. También admitió 3 cargos de conducta indecente con menores y múltiples cargos de posesión de material ilegal de menores en formato digital. Adicionalmente, se declaró culpable de posesión de material extremo que involucraba actos con animales, un cargo adicional agregado posteriormente tras análisis. Sin embargo, Watkins insistió en declararse no culpable de uno de los cargos más graves. La fiscalía aceptó este acuerdo legal negociado. Las 2 cómplices femeninas también se declararon culpables de sus respectivos cargos. Ambas admitieron participación activa en los delitos coordinados sistemáticamente. Una de ellas se declaró culpable de conspiración para cometer actos graves y posesión de material ilegal. Sentencia: 14 años de prisión efectivos. La segunda cómplice recibió 17 años de prisión por cargos similares, pero más graves, debido a su mayor participación documentada durante más tiempo. El Tribunal de Cardiff quedó en silencio absoluto cuando Watkins pronunció las palabras culpable repetidamente durante su comparecencia formal judicial final. Los familiares de las víctimas presentes en el tribunal lloraban,
Algunos gritaron insultos hacia Watkins desde las galerías públicas del tribunal abierto. Los medios internacionales cubrieron extensivamente el caso. Titulares en todos los idiomas. Estrella de rock admite crímenes imperdonables contra menores indefensos. Fans de Lost Prophets en todo el mundo entraron en shock profundo. Muchos quemaron sus discos públicamente, borraron canciones de sus dispositivos. Otros se negaban a creer que era verdad. Insistían que había sido forzado a confesarse culpable bajo presión legal o amenazas no especificadas. Pero la realidad era innegable. Watkins mismo había admitido públicamente ante un tribunal oficial 13 cargos gravísimos bajo juramento legal vinculante. 18 de diciembre de 2013, el juez John Royce dictó sentencia en el Tribunal de la Corona de Cardiff, ante cobertura mediática mundial masiva. La sala estaba completamente llena. Periodistas de todo el mundo, familiares de víctimas, activistas de protección infantil, representantes de organizaciones. El juez Royce comenzó su declaración formal describiendo los crímenes de Watkins como alcanzando nuevos niveles de depravación nunca vistos antes. «Usted es una influencia profundamente corruptora y corrupta», dijo el juez directamente a Watkins, altamente manipulador, un depredador sexual calculado. El público en general, y particularmente mujeres jóvenes y niños vulnerables, necesitan protección absoluta contra individuos como usted para siempre. Estos crímenes tocan nuevas profundidades de depravación que este tribunal no había presenciado previamente en décadas de servicio judicial profesional. El juez también señaló específicamente la falta completa de remordimiento genuino, mostrada por Watkins durante todo el proceso judicial extenso. Testigos del juicio reportaron que Watkins se veía maravillado durante las descripciones de sus actos, como si estuviera escuchando sobre otra persona. No mostraba vergüenza visible, no lloraba, no pedía perdón a las víctimas directamente. Solo observaba fríamente sin expresión emocional aparente alguna. La sentencia final. 29 años de prisión efectiva más 6 años adicionales de libertad supervisada tras su eventual liberación futura si sobrevivía. Esto significaba que Watkins no sería elegible para libertad condicional hasta cumplir al menos 2/3 de la sentencia, aproximadamente 19 años mínimos. Con buena conducta hipotética, podría salir alrededor del año 2032. Tendría aproximadamente 55 años de edad en ese momento futuro. Pero existía también la posibilidad real de que nunca fuera liberado, si las autoridades consideraban que seguía siendo peligroso para la sociedad. Las dos cómplices recibieron 14 y 17 años respectivamente, ambas también con periodos de supervisión extendidos tras cumplir sus sentencias completas. El detective jefe Peter Doyle declaró públicamente después de la sentencia: «Esta es justicia para las víctimas más vulnerables de nuestra sociedad. Estos crímenes son los más graves que nuestra unidad ha investigado. Las víctimas eran completamente indefensas, totalmente dependientes de adultos. Watkins abusó sistemáticamente de su posición de poder, fama e influencia para manipular mujeres vulnerables y cometer actos imperdonables contra menores. Organizaciones de protección infantil en todo el Reino Unido elogiaron la sentencia como apropiada dada la gravedad extrema de los crímenes cometidos. Pero también criticaron fuertemente a la policía de Gales del Sur por ignorar reportes durante 4 años completos, permitiendo más víctimas potenciales. Si la policía hubiera actuado en 2008, cuando recibieron el primer reporte serio, muchas víctimas habrían sido protegidas, declararon activistas públicamente. Watkins fue trasladado inmediatamente a la prisión de máxima seguridad, IMP Wakefield, conocida como Monster Mansion, por albergar criminales graves. Esta prisión aloja específicamente a criminales condenados por delitos contra menores, manteniéndolos separados de población general por razones de seguridad obvias. Porque en prisiones británicas, los delincuentes contra menores son considerados el nivel más bajo, son atacados frecuentemente por otros reclusos violentamente. Watkins necesitaba protección constante, supervisión especial, separación de reclusos violentos que querían hacerle daño físico por sus crímenes. El impacto mediático de la sentencia fue masivo e inmediato. Los álbumes de Lost Prophets fueron retirados de todas las tiendas físicas instantáneamente. Plataformas de streaming como Spotify retiraron toda su música temporalmente.
Luego permitieron su regreso, pero redirigiendo ganancias a organizaciones benéficas infantiles. Los miembros restantes de los Prophets publicaron un comunicado devastador. No tenemos palabras que expresen adecuadamente nuestro horror y shock absoluto. Nunca imaginamos que alguien capaz de estas cosas pudiera estar en nuestra banda durante 15 años sin mostrar señales externas visibles. Nuestros corazones están con las víctimas y sus familias. Los Prophets termina permanentemente hoy. Nunca volveremos a tocar con ese nombre jamás. Los miembros formaron posteriormente una nueva banda llamada No Devotion con un vocalista diferente, intentando reconstruir sus carreras destruidas injustamente. La condena de Ian Watkins envió ondas de choque masivas a través de toda la industria musical mundial durante meses y años posteriores. Por primera vez, una estrella de rock mainstream en la cima de su fama había sido condenada por crímenes tan graves contra menores. No era un músico oscuro desconocido, era alguien que había vendido 3 millones de discos, que llenaba estadios, que aparecía en televisión. Esto forzó una conversación incómoda, pero necesaria sobre abuso de poder en la industria musical, sobre cómo la fama protege a criminales. Organizaciones de protección infantil comenzaron campañas educativas sobre cómo identificar señales de manipulación en relaciones con personas famosas poderosas. Las dos madres cómplices también generaron debate intenso. ¿Cómo pudieron traicionar a sus propios hijos? ¿Fueron completamente manipuladas o participaron voluntariamente? Expertos en psicología del abuso explicaron que Watkins usó técnicas de manipulación psicológica extremadamente sofisticadas durante años de contacto. Estas mujeres no despertaron un día, decidiendo cometer estos actos, explicaron expertos. Fueron gradualmente manipuladas durante meses y años sistemáticamente. Watkins sabía exactamente qué decir, cómo aislarlas, cómo hacerlas dependientes emocionalmente, cómo normalizar comportamientos progresivamente más graves. Sin embargo, muchos argumentaban que independientemente de la manipulación, estas mujeres tenían responsabilidad moral de proteger a sus propios hijos. El debate continúa hasta hoy sin consenso claro. Es un caso que desafía nuestras ideas sobre libre albedrío versus manipulación psicológica. En prisión, Watkins enfrentó múltiples incidentes violentos. En 2017, otro recluso lo atacó dejándole heridas significativas que requirieron hospitalización externa. El atacante fue identificado como un padre que cumplía condena por delitos menores. Lo golpeó repetidamente gritando sobre sus propios hijos. En 2018, se reportó que Watkins intentó formar relaciones inapropiadas con personal femenino de la prisión, enviando cartas manipuladoras románticas. Esto demostró que incluso tras años en prisión, Watkins no había cambiado fundamentalmente. Seguía siendo manipulador y peligroso constantemente. En 2019, se filtraron cartas que Watkins había escrito a fanáticas desde prisión. El contenido era perturbador y mostraba cero remordimiento. En una carta escribió, fue megalols, mega risas, refiriéndose a sus crímenes, demostrando que consideraba todo una broma divertida aún. La filtración de estas cartas causó indignación pública masiva renovada, llamados para que se le prohibiera todo contacto externo indefinidamente siempre manual. Las autoridades penitenciarias implementaron restricciones más estrictas en su correspondencia, monitoreando todo lo que escribía antes de enviarlo externamente. Exparejas y víctimas sobrevivientes comenzaron a hablar públicamente tras su condena, compartiendo sus experiencias y señales de alerta que ignoraron. Muchas expresaron culpa profunda por no haber reportado más agresivamente, por haber permitido que sus reportes fueran desestimados tan fácilmente. Sentí que nadie me creería, dijo una expareja. Era una estrella de rock famosa. Yo era nadie, pensé que me verían como loca. Este sentimiento es común entre víctimas de personas poderosas. El desequilibrio de poder hace que reportar sea aterradoramente difícil psicológicamente. El caso Watkins también impulsó cambios en protocolos policiales británicos para manejar acusaciones contra celebridades de cualquier tipo de fama. Nuevas directrices especifican que la fama no debe influir en la decisión de investigar. Todas las acusaciones deben tomarse con igual seriedad. Se implementaron entrenamientos específicos sobre sesgo de celebridad,
sobre cómo la fama puede cegar a investigadores ante evidencia clara y presente. La Comisión Independiente de Denuncias publicó recomendaciones extensas para prevenir futuros fallos similares en departamentos de policía de todo el país. En la industria musical, el caso generó mayor escrutinio sobre el comportamiento de estrellas, especialmente con fanáticos menores de edad vulnerables. Festivales y venues implementaron políticas más estrictas sobre interacciones entre artistas y fanáticos menores. Áreas de encuentro supervisadas siempre por adultos. Pero muchos críticos argumentan que estos cambios son insuficientes, que la cultura de adoración a celebridades sigue facilitando abuso de poder. El legado musical de los Prophets quedó permanentemente manchado. Canciones que fueron himnos generacionales, ahora son imposibles de escuchar para muchos. No puedo separar la música de la persona, dicen ex fanáticos. Cada vez que escucho su voz, pienso en lo que hizo. Otros argumentan que los miembros inocentes de la banda no deberían ser castigados, que su trabajo artístico existe separado de Watkins. Es un debate filosófico complejo sin respuestas fáciles. ¿Puede el arte existir separado del artista? ¿Deberíamos cancelar completamente obras contaminadas? 11 de octubre de 2025, 12 años después de su sentencia inicial, Ian Watkins estaba cumpliendo su condena en AMP Wakefield. A las 9:30 de la mañana, durante el tiempo de recreación en el patio, Watkins fue brutalmente atacado por otros 3 reclusos. El ataque fue planificado meticulosamente. Los 3 reclusos eran todos padres condenados por delitos violentos, cumpliendo sentencias largas de décadas. Watkins fue apuñalado múltiples veces en el torso y cuello. Los guardias intentaron intervenir, pero llegaron aproximadamente 40 segundos tarde. Fue trasladado inmediatamente a la enfermería de la prisión. Luego helicotransportado a un hospital externo por la gravedad de las heridas. Murió aproximadamente 1 hora después en la sala de emergencias, a pesar de los esfuerzos médicos extensos por salvar su vida. Tenía 48 años de edad. Había cumplido 12 de sus 29 años de sentencia. Le faltaban 17 años más para completarla. Los 3 atacantes fueron acusados formalmente de asesinato en 2º grado. Enfrentan sentencias adicionales de prisión perpetua cada uno actualmente. En declaraciones a investigadores, uno de ellos dijo simplemente: hicimos lo que cualquier padre haría, protegimos a los niños de un monstruo. La noticia de la muerte de Watkins generó reacciones mixtas masivamente divididas en redes sociales y medios de comunicación internacionales inmediatamente. Algunos celebraban abiertamente justicia de prisión, comentaban: recibió lo que merecía. Afirmaban sin disculpas ni vergüenza alguna públicamente. Otros, aunque reconociendo sus crímenes horribles, argumentaban que todos merecen seguridad en prisión sin importar sus delitos cometidos anteriormente. No podemos permitir que las prisiones sean lugares de ejecuciones extrajudiciales, argumentaban activistas de derechos humanos y reforma carcelaria. Watkins merecía cumplir su sentencia completa. Su muerte no trae justicia real, solo más violencia agregando dolor adicional innecesario. Las familias de las víctimas tuvieron reacciones variadas también. Algunas expresaron alivio de que nunca sería liberado eventualmente como temían. Otras sintieron que su muerte les robó la oportunidad de verlo envejecer miserablemente en prisión durante décadas completas de sufrimiento. Quería que viviera mucho tiempo, dijo una familiar, que pensara cada día en lo que hizo, que envejeciera solo y odiado. Para mí, como investigador con 30 años de experiencia, el caso Watkins enseña lecciones cruciales que debemos recordar siempre. La fama no es inmunidad moral. Las celebridades son completamente capaces de cometer crímenes atroces, como cualquier otra persona común. Debemos creer a las víctimas cuando reportan, especialmente cuando acusan a personas poderosas. El desequilibrio de poder es real y sofocante. La policía debe ser entrenada específicamente para superar sesgos hacia celebridades. La fama no debe influir en decisiones de investigar seriamente. La manipulación psicológica es real y extremadamente poderosa. Las personas pueden ser gradualmente controladas hasta cometer actos impensables inicialmente. Y finalmente, que el mal puede esconderse detrás de las sonrisas más encantadoras, detrás de actos benéficos, detrás de música inspiradora. Ian Watkins escribió canciones sobre esperanza y juventud,
mientras simultáneamente cometía actos imperdonables contra los más vulnerables de la sociedad. Esa disonancia cognitiva es aterradora, pero es real, y debemos estar siempre vigilantes y conscientes de esa posibilidad perturbadora constante. Este caso no se trata de disfrutar de su muerte violenta, se trata de aprender de los fallos sistémicos que permitieron años de crímenes. Se trata de honrar a las víctimas, asegurando que estos fallos nunca se repitan, que ningún niño sea desprotegido por sesgo hacia celebridades. Soy el investigador Martínez, y esta ha sido la historia completa de Ian Watkins, desde su perspectiva investigativa criminal profesional. De estrella de rock adorada mundialmente a criminal condenado. De llenar estadios a morir violentamente en prisión de máxima seguridad. Un recordatorio brutal de que la fama y el talento no equivalen a carácter moral, que debemos mirar más allá de las apariencias. Este video no celebra su muerte, examina los fallos sistémicos que permitieron que sus crímenes continuaran durante años sin intervención. La policía de Gales del Sur falló masivamente, ignoraron reportes durante 4 años completos, permitieron más víctimas por sesgo de celebridad. Ese es el verdadero escándalo aquí. No que Watkins fuera un criminal, sino que el sistema falló en proteger a los más vulnerables. Las víctimas de Watkins merecen ser recordadas, su trauma es permanente. Sus vidas fueron alteradas irreversiblemente por un depredador calculador. Si este caso te enseñó algo, que sea esto. Cree a las víctimas, especialmente cuando acusan a personas poderosas o famosas. El desequilibrio de poder hace que reportar sea aterradoramente difícil. Requiere coraje inmenso enfrentar a alguien con fama y recursos legales. Comparte este video, no para glorificar a Watkins, sino para educar sobre señales de alerta, sobre manipulación, sobre fallos sistémicos. Para recordar que la justicia requiere vigilancia constante, que los sistemas de protección solo funcionan cuando los hacemos funcionar activamente. Ian Watkins ya no puede dañar a nadie más, pero los sistemas que lo protegieron durante años todavía existen en muchos lugares. Debemos permanecer vigilantes, debemos creer a las víctimas, debemos exigir que las autoridades actúen independientemente de la fama del acusado. Gracias por escuchar esta historia difícil, por recordar a las víctimas, por aprender de los errores que permitieron estos crímenes. Nunca olvides, la fama no es inmunidad, el poder no justifica abuso, y la justicia, aunque imperfecta, debe prevalecer siempre. Hasta la próxima investigación, seguiremos desenmascarando fallos sistémicos. Seguiremos exigiendo justicia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso.